pasa es que es una pregunta que tiene como múltiples respuestas posibles. Yo iría, siendo bastante cosístico, un quehacer. Una excusa a través de la cual ir viviendo. Algo hay que hacer en la vida, digamos, y me parece que meterse como en el problema hipercomplejo de hacer películas es una excusa bastante fascinante a través de la cual ir viviendo la vida. Mal que mal, la vida es lo que pasa mientras estamos ocupados haciendo las películas, parafraseando a Lennon. Y por otro lado, ¿qué es el cine? Bueno, una pregunta súper difícil de contestar de manera más seria, ¿cachai? Yo creo que podríamos estar hablando horas acerca de eso. Por lo menos, en última instancia, el cine no es nada. Es lo que podamos hacer con él. Y en ese sentido es una especie de promesa abierta. Y eso me parece súper fascinante, ¿cachai? Como lo que ha sido hasta ahora, pero lo que puede ser en adelante es muy... hay mucho que indagar ahí. Y en ese sentido yo creo que esa condición de incontestable que tiene la pregunta, de alguna manera la contesta, ¿no? Es una especie de pregunta en cine, ¿no? Y uno trata de responder a esa pregunta cada vez que hace una película. De alguna manera, una película es una respuesta provisoria que responde a un momento específico de la vida a la pregunta ¿qué es el cine? Y me parece que es una pregunta incontestable y sin embargo se contesta de a pedacitos cada vez. Eso. Quedémonos acá. Pero no es tu casa. Bueno, pero esta gente llega después de Año Nuevo. Casi no veo películas porque cuando aparecen niñas como tú, me pongo a llorar. Perdona. ¿Por qué me has estado evitando? No te estaba evitando. ¿Quién es Luisa? Una amiga. ¡Aurora! Para mí, cada vez con más fuerza, el problema de hacer una película es un problema que tiene una dimensión casi científica, de exploración de ciertas problemáticas y de ciertos desafíos expresivos o de ciertas indagaciones que tienen que ver con el lenguaje, que es lo que compone en última instancia todo relato audiovisual. Y por otro lado tiene una pata en una zona súper oscura, intuitiva, gutural, de guata, que es lo que se podría decir que es una pata como más en el lado del arte, que es y en ese engendro, en esa zona de subconjunto entre esas dos dimensiones, yo creo que uno se va moviendo y en ese sentido me cuesta definir hacia atrás, porque tampoco he hecho tantas cosas, o sea, yo me siento súper empezando y por otro lado, cada proyecto es justamente la gracia, por lo menos para mí, es como expandir el campo de batalla, ¿no? O sea, meterse en zonas distintas, ¿cachai? Entonces ahora lo que estoy metido ahora con la película que vamos a filmar a fin de año es completamente distinto al Año del Tigre y Navidad y la Sagrada Familia, a pesar de que inevitablemente hay una inevitable marca personal, porque es uno el que hace las películas y porque no son películas por encargo, sino que de alguna manera está uno involucrado ahí completamente y además yo tiendo a relacionarme con el proceso de hacer una película súper en primera persona en distintas etapas. Entonces estoy siempre metido en el guión, mucho en la dirección, casi siempre hago cámara y siempre hago montaje. Si bien no solo, a veces junto a alguien más,
en colaboración, pero yo siempre tengo la sensación de estar haciendo las películas con mis manos, ¿no? Como quien hace un cantarillo, ¿cachai? Así como con las manos sucias y en un proceso que al mismo tiempo súper físico y por otro lado hay un proceso intelectual de por medio, pero directo. O sea, eso para mí es súper importante y quizás eso puede ser algo que está en las 3 películas que están terminadas, digamos, a pesar de que El Año del Tigre todavía no sale, ya para mí ya está como saliendo de, digamos, esta lista. Si hay algo que las une, yo creo que es esa relación artesanal directa, material, con el proceso del cine. Entonces ahí yo creo que hay un montón de cosas que quedan como impregnadas, que a lo mejor alguien, si las mira, pueda encontrar puntos de contacto y todo, pero a mí es un ejercicio que me cuesta hacer. La espera es bastante interesante porque es un potencial de crecimiento importante. Dicen, la espera no significa una detención, todo lo contrario. Se trata de un avance, de un desarrollo, digamos, de tus potencialidades y tus capacidades y de crecimiento y de conocimiento, de toma de conocimiento, para luego acceder a aquello que tú estás esperando, o bien el nuevo nivel, qué sé yo, de crecimiento, el nuevo estadio de tu existencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa visión del hombre fuerte, que hay que tener éxito, te felicitan cuando te ganas un premio, ¿ah? O anda a dar una clase a tal parte y ahí hablar y qué sé yo? ¿Y quién es él? ¿Quién es él? No, a la gente no le importa si tú tienes logros o si eres creativo. Salvo en la animación de dibujos o computarizada, en el cine todo es documental, todo es documento, no, la cámara no es capaz de hacer otra cosa sino documentar. Y una película, para mí, de cierta manera, una película de ficción con actores, es siempre, en alguna dimensión, es una especie de documental de actores que están haciendo como qué, ¿no? Pero esa condición de documento es lo que hace que el cine tenga la potencia que tiene, porque de alguna forma toda película es un documental involuntario, entonces es muy interesante cuando esa dimensión se toma como a conciencia y se trabaja y se decide funcionar entregándose a eso, más que tratando de, digamos, de huir de eso. Entonces, en El Año del Tigre, Luis Dubó es protagonista y claro, él hace un personaje que él no es, pero por cómo fue filmada, por el hecho de estar filmada en lugares reales y por el hecho de trabajar sin diálogo escrito y de tener un rodaje como abierto, inevitablemente hay un lado de la película que es un documental acerca de cómo Luis Dubó hace como que es este preso, y eso, ese ir y venir entre esa zona de documento y ficción, a mí una de las cosas que me interesa mucho de ese proyecto en particular, de esa película. Pero la verdad es que creo que por lo menos en la historia del cine chileno, mucho de lo mejor que se ha hecho siempre ha estado de alguna manera instalado en ese cruce. Y hay algo muy chileno en el cine chileno que tiene que ver con operaciones formales y mecanismos expresivos que se instalan en esa zona de cruce entre el documental y la ficción, que por otro lado no es nada muy fuera de lo común ni nada que no se haga siempre, ¿cachai? Pero hay algo que se nos da acá así y que yo creo que a mí me interesa mucho entender por qué. ¿Por qué es que acá ese tipo de acercamientos al problema del cine de repente salen estas películas que tienen este tipo de fuerza tan especial, ¿sí? O sea, si uno piensa en el Chacal está totalmente instalada en esa zona. Hay una ficción y al mismo tiempo un documento de muchas cosas que estaban ocurriendo en ese momento, y un documento acerca de cómo se hizo el Chacal también, ¿Me entendieron? ¿No? Hay como que hay una especie de
presencia de los que están haciendo la película, que está impregnada todo el tiempo en ella misma. Y eso es muy interesante. Qué bien. Lo que pasa es que para mí el montaje es parecido como es como buscar oro. Es como estar en un río con una cuestión, con una bandeja de cobre, con un recipiente de cobre, y estás ahí viendo pasar el agua llena de tierra, llena de piedras, y de pronto hay cosas que son un poco más resplandecientes que la otra, y vais sacando esas cositas y las vais jugando con ese material que tiene esa calidad. Y en ese sentido, claro, en El año del tigre es una ficción que está basada en ciertos hechos reales, pero es una ficción que está filmada en lugares reales, ¿no? Al calor de las ruinas del terremoto. Entonces, ya solo por eso la zona expresiva en que la película con la que la película se involucra tiene un montón de particularidades muy distintas a los mundos más controlados con los que yo había trabajado antes, a pesar de que la aproximación igual siempre ha tenido una cierta ética documental, que es dejar que, digamos, de alguna manera las cosas se desplieguen ante la cámara, que tengan respetar la propia ley que las cosas tienen, dejarlas acontecer, y luego justamente en el montaje articular y trabajar con esos materiales para hacerlos hablar, pero a partir de lo que son, no a partir de lo que yo quiero que sean. Entonces acá era un terreno mucho más natural para ese mecanismo. Entonces, a pesar de que en cuanto a temática puede que no sea tan evidentemente similar a las otras dos películas, que son más, por decirlo así, indagaciones en unos microsistemas familiares, acá de alguna manera es un cine mucho más expansivo en lo territorial, pero hay muchas operaciones que se hacen que tienen un montón que ver con las otras películas. Entonces yo me sentía súper cómodo y en casa, digamos, en cuanto a la forma en la que fue filmada la película. ¿Sí? Yo creo que es una evolución bastante clara con lo anterior, a pesar de que temáticamente inevitablemente la peli se mete por otros lados, se mete por otros terrenos.